Reciban nuestro cordial saludo. En esta oportunidad daremos a conocer una pequeña historia sobre un personaje muy conocido, la cual influye mucho en la vida del poeta César Vallejo. ¿Reconocen esta foto? Así es. Hablaremos sobre Georgier Philippa. En algún momento hemos pensado de cómo fue la vida de aquel personaje. Pues en este video descubriremos de ello. Por eso te invito a quedarte hasta el final, de tal modo que descubriremos mucho más sobre Georgier Philippa. Georgier Marie Philippa Traves nació en París un 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Jean-Baptiste Philippa y Marie Traves. Como sabemos, aquel personaje fue el gran amor de nuestro poeta César Vallejo. Georgier Marie Philippa, a sus 6 años de edad, la enfermedad de la tuberculosis la atacó y tenía una pierna rota. Por otro lado, su padre falleció en la Primera Guerra Mundial. Tiempos atrás, envió una carta a casa reconociendo que era su hija. Desde muy niña nos muestra su valentía. A pesar de la muerte de su padre, pudo continuar con sus estudios y salir adelante. Georgier estudió y terminó la primaria y secundaria en el Colegio Cepigné de Vitre, la cual se encuentra ubicada en Bretaña. Después, realizó un viaje a París para trabajar con su madre en el empleo de costurera, quien, junto con 2 compañeros de su trabajo, conformaban un grupo el cual lo llamaban el Grupo Real. Diseñaron los vestidos con exclusividad para las reinas europeas. Después se mudó a Londres, en donde reanudó sus estudios, practicando violonchelo. La guitarra era uno de sus instrumentos más apreciados. Regresando a París en el año 1924, estudió música y español por las noches, y cuando no se encontraba estudiando, estaba trabajando con su madre como costurera en su taller. La historia de amor entre Georgier Philippa y el poeta peruano César Vallejo nació de miradas entre una ventana a otra. La escritora parisiense se enamoró de César Vallejo cuando apenas era una jovencita. En 1927, César Vallejo invita a Georgier a tomar un café. Sin embargo, la mamá de Georgier se oponía a dicha relación. Un día, Vallejo desapareció y regresó el día de la muerte de la mamá de Georgier. En 1928 empieza el romance y después de 6 años de relación y de mucho amor, deciden casarse. A los 30 años, Georgier queda viuda y dedica su vida enteramente a Vallejo, difundiendo sus distintas obras como es Tuxteno, Trilce, Los Heraldos Negros. El amor que existió entre Georgier y César Vallejo fue un amor a primera vista y que perduró después de la muerte. Georgier Philippa emprendió un viaje al Perú, la tierra de su difunto cónyuge, llegando al puerto del Callao en el año de 1951. Años después realizó algunas publicaciones. Algunas de estas fueron los apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, el cual fue publicado en el año de 1978. Este libro consta de 65 páginas y hace un análisis crítico de los momentos, los procesos y los aspectos que cubrieron la aparición de poemas en prosa y poemas humanos. Otra de las publicaciones de Georgier es su libro de corte autobiográfico, Allá ellos, allá ellos, allá ellos, el cual fue escrito hace casi 44 años y fue publicado en Lima en 1978. El 15 de abril de 1938, en París, tras el fallecimiento de César Vallejo, Georgier expresó «Au dolor, immaculée conception de l'amour». Con este verso comienza la redacción de 168 poemas, los cuales están dirigidos a Vallejo y a su madre. Dichos poemas están escritos en francés con el título de Masque de Show, los cuales, traducidos al español, constituyen un poemario. Masque de Show o Máscara de Cal fue publicado en Lima en 1979. Me gustaría recitar algunos de los versos que se mencionan en este poemario. Ante el vértigo de tu muerte, el corazón se ha escapado de mi pecho y toda la noche, tu delirio ha estado siguiendo mis pasos. Tu adiós,
Tu adiós inmoviliza mi angustia. Allí, donde mis pasos se hacen oscuros, tu adiós hace retroceder mi vida. Y ese día vuelve a mí asustado como el culpable. Bien, ya que hemos hablado sobre las publicaciones de la recordada esposa de nuestro famoso escritor peruano, César Vallejo, me gustaría mencionar lo que Georgette Philpar hizo por este reconocido poeta. Bueno, 29 años después de su muerte, para ser exactos en 1967, en Lima, Georgette empezó una incesante lucha por hacer respetar la vida y obra del escritor. Ese mismo año, Georgette edita y publica toda la narrativa del poeta. Estamos hablando de novelas y cuentos completos. En 1968 edita y publica la obra poética completa, edición facsimilar. Y en octubre del siguiente año, en 1969, ganó el juicio a la editorial Losada por haber publicado sin su autorización Poemas Humanos y España parte de mí este. Muerte de Georgette Philipar. Georgette Philipar fue una mujer congruente. A pesar de enviudar a los 30 años, no se involucró con ningún otro hombre, sino más bien ayudó a propagar la vida y obra de César Vallejo. El martirio de Georgette inició en 1978, en una mañana de noviembre, a los 70 años. Rueda por las escaleras de su domicilio y las secuelas son catastróficas. Accidente cerebrovascular, hemiplegia parcial y arteriosclerosis semi. Fue internada en el Hospital Maison de Santé de la Sociedad Francesa, que le brindó los cuidados necesarios. Pese a eso, continuó luchando para evitar la repatriación de los restos de Vallejo. Menciona así la señora Rocío que las complicaciones de su intrascendente enfermedad solo le producían fuertes dolores, pero ella no colaboraba con el tratamiento. No tomaba las medicinas y rechazaba los calmantes. El 3 de diciembre entró a cuidados intensivos a las 5 de la tarde. Tenía inmovilizado medio cuerpo y padecía de complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Al amanecer del 4 de diciembre, a la edad de 77 años, Georgette falleció y es enterrada en el cementerio de la planicie de Lima. El investigador y docente Miguel Pachas estima que Georgette es primordial tanto para los peruanos como para el mundo, porque pueden apreciar al creador del tungsteno y del célebre cuento Paco Yunque. Por consiguiente, cree que es una mujer digna de agradecimiento y no se le debe dejar de lado cuando se apetece hablar o rememorar al poeta. El investigador también impulsa juntar las tumbas de la parisina y el peruano, con la intención de que yazcan juntos en la eternidad. En la actualidad, a Georgette Philipar se le recuerda por ser esa gran mujer que dio todo por su amado esposo e hizo de su voluntad. Ella nos deja grandes enseñanzas. Es como un ejemplo de mujer que nos demuestra sus valores y principios que tuvo durante toda su vida. Sobre todo, ese gran amor que tuvo por su querido y estimado Vallejo, que a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, ella siempre estuvo a su lado. Su carácter fue de una mujer fuerte y luchadora, que nos quedará de recuerdo para que cuando pensemos en Georgette Philipar, recordemos que nada en esta vida es fácil, pero que todo se puede lograr. La mayoría de nosotros conocemos a Georgette Philipar como una gran mujer e importante en la vida de César Vallejo. Cabe resaltar que la vida amorosa de Vallejo con Georgette es todo un romance, el cual solo pudo terminar con la muerte. Para ella fue un amor a primera vista cuando recién terminaba sus estudios secundarios a la edad de 16 años. En ese momento Vallejo tenía 35 años. En las buenas y en las malas, ella siempre ha estado ahí a su lado. Incluso, luego de la muerte de su esposo, guardó todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición, y luchó durante el resto de su vida por difundir las obras de su amado. Sin su gran entrega, Vallejo no hubiera sido tan reconocido a nivel mundial, sino que se hubiera convertido en una mera figura de la literatura peruana. Por eso, Georgette Philipar ocupa una parte importante y fundamental en la literatura. Muchas gracias.